Bueno, nosotros acá ya estamos listas, prestas con la Chini, ella todo con los colores patrios. Yo vine con el azul y el blanco de la paz y el azul de la libertad. Wow. ¿Qué te parece? ¿Así pico era? Sí, así era, ¿verdad? ¿Y el rojo qué era? El rojo simboliza la justicia. La justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. La Mi libertad. marido me dijo que parecía azafata de aerolínea. No. Estás muy bonita, China. Estás elegante. Y encima Muy- con invitado. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. está Un placer el jamón que estés cocido. compartiendo este momento en vivo en este feriado nacional. Sí, y es muy emblemático el nacimiento del Paraguay independiente, nada más, nada menos. Mira. Mira un poco. Ahí está. O sea que Enrique Cos, ¿cómo está Enrique? A él lo tenemos mucho también, o sea, compartimos la misma facultad, ahí la facultad de filosofía. Y qué importante, Enrique, ¿verdad? El tema de conocer la historia, entender la importancia, porque había mucha gente, la habrá pasado, que escuchó la salva de 21 cañonazos, lo que onda, qué pio eso, es bomba, ¿por qué pio esto, verdad? Y qué importante es entender, y si vos entendés tu historia, si vos sabés lo que está pasando, Enrique, hasta piel de gallina ni te da, ¿verdad? Sí, es increíble lo que sucedió hace 200 años porque nosotros pues hoy tenemos el diario del lunes, como se dice, sabemos lo que pasó, pero pónganse en los zapatos de los próceres, que eran casi todos muy jovencitos. Unos nenes, Sí, o sea, 22, 20 y 23. piquitos, sí, Sí, muy imagínate. jóvenes, que ellos no sabían que iban a triunfar, ellos no sabían que iban a tener una revolución sin sangre, o sea, podían morir varios de ellos no sabían. Y además improvisaron un poquito porque hubo un cambio de planes. El plan original era que venga Fulgencio Yegros de Itapúa y acoplarse. Vos sabés que Enrique, eso te iba a decir. Viste que ellos estaban también diseminados en diferentes puntos del país. Estratégicos. Claro, y cada uno tenía su plancito, pero no había ni comunicación. O sea, ese cambio sin tener celular o sin tener, o sea, con señales de humo, no sé. O sea, no es cosa menor lo que lograron. No, es cosa menor, claro, porque pasaron cosas en el camino y ahí tuvo que improvisar. Pedro Juan Caballero fue el que tomó la posta en Asunción y dijo, muchachos, este es el momento, no podemos esperar más. Y Pedro Juan Caballero también, que aparte de ser joven, estaba en un mal momento personal porque su papá había muerto en la batalla de Tacuarí un mes y algo antes. O sea, seguramente Estaba de duelo. Estaba de duelo, ¿no? Sí. Y él toma la posta y bueno, con sus 20 y piquitos años y pocos hombres, no se imaginen un ejército rodeando al gobernador, con pocos hombres hace esta gesta que recordamos 200 años después. Ahora, Enrique, es cierto que para el 25 de mayo estaba prevista la toma, digamos, y se tuvo que adelantar. Sí, hay una versión que coincide también un poco con la Revolución de Mayo, ¿no? En La Buenos Revolución Aires. Argentina. Sí, que por ahí puede parecer un poco extraño. Encima nosotros, o sea, como paraguayos, peleamos contra las fuerzas porteñas unos meses antes, pero esas vueltas de la vida y de la historia, después empezó a haber cierta buena onda, por decirlo así, entre los próceres en Argentina y en Paraguay, porque finalmente eran todos criollos americanos que tenían un adversario en común, la corona española. Enrique, pero seguía muy fuerte, o ya no, esa corriente de anexarnos todavía a Buenos Aires y demás. O sea, ¿ellos seguían con esa ilusión o ya no? Sí. ¿Viste que se dice que igual también Mariscal López era todavía una de las corrientes? Pues te dice eso, que él era de la idea de que nosotros sigamos siendo una provincia de Buenos Aires. Para la época del Mariscal López ya estaba muy consolidada la independencia, pero en este momento, en 1811, había muchos proyectos distintos que podían Eso iba a decir, ocurrir o no, sí. ¿verdad? Para dar un ejemplo nomás, Artigas, que es el gran prócer de la independencia uruguaya, era partidario de que Uruguay sea parte de lo que hoy es Argentina. ¿Y cómo puede ser eso? Dirán algunos. Sí. Porque las nacionalidades se estaban formando, las identidades estaban borrosas. Entonces había gente en ese momento que le parecía una buena idea hacer algo como lo que se hizo en Estados Unidos. Claro. Que se unan todas las provincias en vez de separarse. Finalmente, un par de años después, triunfa más la tesis de, bueno, vamos a una provincia aparte, o sea, no una provincia, ya una república aparte. Claro. Pero en ese momento todo podía ser. Todo podía ser. Y teniendo en cuenta también que se vivían tiempos como complicados, porque España estaba diseminada por todas partes, era una fuerza muy... O sea, una fuerza muy fuerte, por decir, vale el juego de palabras, ¿verdad? Y Velasco, que
De ninguna manera, o sea, era así, no me voy, inclusive llegó a integrar uno de los primeros gobiernos post-independencia. El triunvirato. Sí. El triunvirato, claro. Junto a Ceballos y no sé quién más era. Y el doctor Francia. El otro Francia, que era criollo, que era criollo, Y ¿verdad? Francia que estuvo desde el vamos, del día cero, siempre estuvo presente. Sí, desde el primer gobierno y ya hasta su muerte en 1840 estuvo siempre en alguna capacidad el doctor Francia. Y eso que mencionás es interesante. ¿Por qué estuvo el gobernador después del golpe de independencia? ¿Verdad? Es un poco raro, pero es como un truco que se hizo en Paraguay y en otras partes, ¿no? Como para disimular un poco, porque era difícil romper desde el minuto uno con España, se disimuló mucho ahí. Se le ponía a la figura española, pero de manera ya más decorativa. Los que gobernaban realmente eran los locales, los criollos. Y de hecho que en junio Velasco ya es arrestado, o sea, le duró poco. Y fue a prisión, se enfermó y después ya dejó todo. Sí, parece ser, es un poco confuso lo que pasa después con él. Parece que después le sueltan, porque hay reportes de un comerciante inglés que vino a Paraguay y dice que se fue a una fiesta hacia las afueras de Asunción. Y en esa fiesta le vio a los próceres, ya después de la independencia, y estaba el ex gobernador Velasco, todos en la misma fiesta. Parreando juntos. Ay, Sí. parreando. Decime una cosa, Enrique. La mujer tuvo un rol, bueno, Juana María... Juana de Lara tuvo un papel porque ella era la que en su casa pasaba todo, la que avisaba, la que estaba ahí, chicos, atiendan. Después, ¿qué pasó con ella? Juana de Lara era una viuda que ella vivía en realidad... Enfrente, ¿verdad? Enfrente, sí. Enfrente, ya no existe más su casa, pero hay un cartelito Hay ahí. un cartelito que dice casa de... Sí. Y ella hizo un poco como son algunas versiones de mensajera, ¿no? En su condición de mujer llamaba menos la suspicacia, la atención. Y además ella también frecuentaba la catedral, o sea, era como voluntaria en la catedral, ¿no? Entonces ella podía ir y venir, hacer un poco de mensajera, ya que no tenían WhatsApp ni nada, ¿no? Entonces cumplió un poco ese rol. Y también de conectar un poco a la gente. Y en ese sentido es interesante lo que pasa. Paraguay es un país chico, ahora nos conocemos todos más o menos en alguna medida, en esa época más. Es una revolución de los parientes también, entre ellos estaban muy emparentados. Juana de Lara era vecina ahí de la Casa de la Independencia. La dueña de la Casa de la Independencia era tía de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Yegros tenía algún parentesco con el doctor Francia, entonces medio eso hizo una red de conexiones, es más fácil, ¿verdad? Claro. Y el jefe de guardia de uno de los cuarteles era el cuñado de Juan Bautista Rivarola, también un prócer. Sí. Ahí pues te facilita la cosa, ¿no? Claro. Eran todos amigos que dan familia. ¿Hay algún chisme que vos sepas, así que por ahí no está tanto en los libros, alguna particularidad que se vio esa noche? O cositas que por ahí, viste que a veces... Hay cierta curiosidad y rarezas, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, en la batalla de Paraguarí es muy recordado Manuel Gamarra, ¿no? Criollo paraguayo, que fue declarado por ley prócer paraguayo. Lo extraño es que esa noche él estaba en el otro bando, él estaba diciendo al gobernador Velasco, resistir, no te vayas a rendir frente a esto, ¿verdad? Mira. Entonces la gente escuchando dirá, ¿por qué un prócer Gamarra estaba en contra del golpe revolucionario, no? Y es porque en ese momento también estaba un poco borrosa la cosa, él no estaba dentro del plan de conspiración. Después se van a arreglar, ¿verdad? Claro. Y se va a sumar. Pero en esa noche confusa, y tengamos en cuenta la costumbre también, 300 años de costumbre de tenemos que ser leales al rey. Claro. ¿No? Entonces le habrá sido un poco incómoda la situación. Exacto. Y él le pide que le resista a los próceres, ¿no? Un prócer, pero después se arreglan. Y después hay curiosidades que quedan por ahí. Por ejemplo, así como una anécdota, se cuenta, por ejemplo, que Fernando de la Mora, que era muy joven también, muy inteligente, pero dicen que era muy buen bailarín. Ay, basta, era el churro. Era de la el alma de la época. fiesta. El que danzaba. El que danzaba, ¿verdad? A pesar de que tenía ciertos problemas de salud, él tenía esto que le llaman la gota. La gota. ¿no? Oh, branga, la rodilla. Sí, y los pies le producía muchos dolores en ciertos momentos. Siendo tan joven, ¿eh? Increíble. Sí, era muy No joven. sabía yo eso de él. Y lo que dicen las malas lenguas, pero no sabemos hasta qué punto es cierto o es calumnia, ¿verdad? Maledicencia, nomás de vos sabés qué, ¿verdad? Pero se decía que tomaba mucho, ¿verdad? Si eso fuese cierto, quizás contribuyó, ¿verdad? A su problema. Ahí está. Tenía muchos problemas de salud en ese sentido, pero aún así muy activo Fernando de la Mora, hay que recordarlo. Bueno, Enrique, te agradecemos muchísimo. De verdad, vos sabés que los Una tiempos... mente brillante de la historia de nuestro Los país. tiempos en tele son cortos, pero de verdad está buenísimo poder recordar a la gente que está en su casa y sobre todo a las generaciones más chicas, ¿verdad? Porque parece que a medida que son más jóvenes
saben menos de la historia. No sé, yo creo que antes era como Y esta diferente. forma de contar didáctica también da para que el joven de hoy se quiera Se interese. hacer cargo y se quiera interesar por la historia que es tan hermosa. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes por la invitación. Y cortísimo nomás, una invitación para la gente en Asunción y alrededores. Esta noche a las 23 horas vamos a hacer la recreación del golpe revolucionario ¿Dónde, con dónde? los próceres Casa de la Independencia y terminamos frente al Cabildo. ¿Y Qué vos vas a lindo. estar, vos vas a actuar o vas a contar y relatando? Yo voy a Vas estar ahí nomás? coordinando un poquito, pero nuestros voluntarios van a estar disfrazados de época y nos pueden acompañar. Qué lindo. bueno. Muchísimas gracias. A ustedes.